Cuba Información. Resorgirán para unirse en el ser y sortirán los datos del calor. Ya no habrá desmortes. ¿Cómo se incentiva, a partir de la pregunta genérica del tema, cómo se incentiva a artistas y escritores en Cuba a margen del dinero, en un marco de un país socialista? Hablo, por ejemplo, del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, hablo de Casa de las Américas, hablo sobre todo, y quizás después podemos hablar de nuevo, sobre la campaña de alfabetización, hablo de la creación en 1962 de la Escuela Nacional de Arte, un elemento fundamental también para la política cultural de la revolución, de la creación en 1961 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que, bueno, a la larga conformaron el sistema institucional de la cultura de Cuba, una institución que ha sido objeto, o sea, un sistema que ha sido objeto en los últimos tiempos de incomodados ataques, porque yo creo que mucho tiene que ver con la realización de las transformaciones culturales que tuvieron lugar en el país. No fueron frutos solo de la cultura artística, no, porque junto a ellos tuvieron lugar importantísimas transformaciones económicas, sociales, todas esas cosas, ¿no? La reforma agraria, las tierras a los campesinos, el garantizar el acceso a la educación y a la salud para las grandes mayorías. Yo creo que todas esas cosas, conjuntamente con los esfuerzos específicos en el campo de la cultura que pudiéramos llamar artística, ¿no? Pusieron en marcha transformaciones culturales que en mi opinión han garantizado que una mayor cohesión social, una presencia importante de valores espirituales en el ideal de felicidad y de realización humana de los cubanos a lo largo del tiempo. O sea, no quiere decir que no haya habido o no haya aún altas y bajas. Vivimos tiempos muy difíciles. Y propiciaron la presencia, en mi opinión, la presencia en nuestra identidad cultural, que es responsable, creo yo también, de una buena parte de esa capacidad de resiliencia, como se dice ahora, que ha mostrado el pueblo cubano, de valores como prevalencia del interés colectivo, de solidaridad, de repudio al egoísmo y sobre todo creo yo, de unidad. Ha sido un elemento clave, nos propició nuestra identidad cultural, una cohesión social. Los artistas, yo creo que forman parte de ese pueblo y expresan también, creo yo, esos rasgos de la identidad cultural de la nación, ¿sí? Esa generosidad, ¿sí? Ese tener en cuenta el interés colectivo, ese oponerse al egoísmo y al individualismo, está presente, en mi opinión, también en la labor de los artistas. Y por eso son muchas veces convocados. De esta experiencia personal puedo hablar, porque cuando la Fundación convoca, lo único que puedo ofrecerles a los artistas cubanos es actuar para recordar a Guillén, para enaltecer a Guillén. Y acuden, y eso no cuesta un centavo. O sea, esa sí ya es mi experiencia personal. Sea Marta, que ha estado, o Tony Ávila, o la orquesta de José Luis Cortés, los que sean, realmente acuden, se sienten parte de eso a lo que lo convocamos. Entonces yo creo que eso ha sido de los elementos que ha influido en respuesta a tu pregunta. Yo pienso que lo que dice Nicolásito es cierto, pero también en Cuba existe una ley de derecho de autor que protege a nuestros autores.
Entonces, de alguna forma ellos también están protegidos para cobrar el derecho de autor literario, el derecho de autor por las canciones que se pasan en la radio o conciertos que dan nuestros artistas, porque también es necesario protegerlos de alguna manera. Y lo que sí no llega a ser la actividad fundamental, sobre todo en el tema del libro. Los que han visitado Cuba y han podido comprar libros pueden ver que el precio del libro es simbólico, realmente es un subsidio del Estado para poder hacer llegar a la población y que puedan comprar ese libro, porque lo más importante para nosotros es promover la obra, que la población conozca a nuestros autores, fomentar la lectura en los más jóvenes, pero al final la cultura pasa también a veces por un proceso mercantil que nosotros debemos de alguna forma proteger a nuestros artistas también. Yo siempre a veces digo que en Cuba, donde vivo, donde nací, y que la revolución también, vamos a ver, porque viví yo cuando triunfa la revolución, yo tenía 5 añitos, y ahí empezó, como yo digo, mi vida. He cumplido mis sueños los he cumplido, pero todo esto, tras el triunfo de la revolución, todas esas transformaciones que hubo en nuestra sociedad, y sobre todo en nuestra cultura. Lo que dijo Nicolás también, las creaciones de las escuelas de arte, la oportunidad de poder estudiar la carrera del arte que tú quisieras, sin tener que pagar la carrera, para el pueblo. Lo único claro que tenía que tener la vocación para eso, para que nos resultara después algo feo, ¿no? No vamos a hablar que después salieran artistas mediocres, sino que se le dio oportunidad a todos los jóvenes, digo yo, en aquel momento, y a todo el pueblo, porque eso fue como la primera batalla cultural cubana, fue la alfabetización. Nos enseñaron a todos a leer, a escribir y a pensar además. Entonces, al darnos la oportunidad de poder participar en todo este proceso de la enseñanza artística en nuestro sistema socialista, las oportunidades llovían, por supuesto. El que tenía la vocación, voy a ponerme en mi caso, y en mi caso puedo hacer la historia, que somos 3 hermanas, mi mamá nunca hizo diferencia entre ninguna, y nos dio la oportunidad, mi madre, de que pudiéramos estudiar las 3. Ahora, mi hermana más chiquita no le gustaba. Se separó y fue a parar a una escuela de ciencia, a la Lenin. A ella le gustaban las ciencias. Bueno, pero nosotros las que quedamos, mi hermana y mi otra hermana y yo, sí estudiamos la música. Mi generación y todas las generaciones a partir del 59, tuvimos esa oportunidad de que ser hijos de mi familia, pobre, humilde. Mi padre era mecánico automotriz, mi madre era ama de casa. Tuvimos la oportunidad esa, de que mi hermana más chiquita no le gustara la música y se fuera para Lenin, la escuela que es especializada en ciencias exactas allá en la isla. Y la música, nos presentamos a las pruebas. Cuando digo música, puedo hablar de artes escénicas, puedo hablar de artes plásticas, puedo hablar de todas esas ramas que tiene el arte, Y teníamos esa posibilidad de empezar a estudiar una carrera donde además ni un centavo, mis padres y los de mis compañeros, tuvimos que pagar. Además que me dieron un instrumento, yo no tenía la guitarra. La guitarra siempre es un instrumento, como sabemos, que es un instrumento caro. Me lo dio el Estado, me lo dio la escuela, para que yo me desarrollara. Y yo, cuando digo yo, estoy hablando de una generación, de todas las generaciones de cubanos y cubanas que hemos aprendido a una carrera artística. Y entonces ahí te desarrollas, estudias y después decides qué vas a hacer. Si vas a ser, en mi caso, guitarrista clásica
o me va a gustar, que es lo que me gusta, la trova, la canción, que también me dieron la oportunidad de escoger dentro de la enseñanza, escoger a qué me iba a dedicar. Yo estudié la guitarra clásica, pero para mí la clásica, me gradué de guitarra clásica, hice un concierto y todo, pero no me acababa de, como dice, de cuajar en el alma. Y viví el proceso hermoso del surgimiento de la nueva trova cubana. En esos años ya había un movimiento, habían jóvenes, muchos jóvenes. Bueno, vamos a hablar que unos cuantos, no eran muchos. Era Silvio, Pablo, no sé, Vicente, por allá andaba, por el oriente andaba Augusto Blanca y otros trovadores, haciendo cosas diferentes, cosas identificadas con lo que estábamos viviendo en aquel momento, la creación de las escuelas en el campo, las escuelas en el campo, y todo eso fue creando un movimiento musical, cultural en general, que ha dado y ha resultado ser una cultura, podríamos decir, una cultura que nos permite una defensa que viene desde dentro de nosotros, defender, porque estamos defendiendo una historia. En ese sentido estamos defendiendo la historia. Empezamos a conocer, empezamos a aprender cosas nuevas. La revolución es un fenómeno que apareció con sus cosas nuevas, el tratamiento, el cambio del tratamiento a la mujer, muchas cosas se plantearon. Y todo eso ha creado una cultura en nuestro pueblo y en nuestros artistas de una fortaleza inmensa. Lo digo porque, a ver, cuántas historias no hay de músicos cubanos, no aquí solo en España, en el mundo entero. Te encuentras a personalidades o gente de la calle, gente de cualquier país que te habla de, no sé, de Omar Portuondo, y Omar ha nacido tal fecha, y Omar a esto, y yo digo, bueno, mira qué bien, como saben de la música cubana. Y entonces, a eso me quiero referir yo. También, como dijiste, se han creado instituciones. Está la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde allí hay una membresía, ahí usted puede presentar su opción para entrar en las asociaciones que tiene la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Ahí tiene la Asociación de Músicos, está la Asociación de Artes Escénicas, está la Asociación de Artes Plásticas, está la Asociación de Cine, Radio y Televisión, y está la de Escritores. La de Escritores, cada una tiene su estructura, y ahí siempre decimos que ahí está la vanguardia artística cubana, ahí se encuentra. Y como dijo también Nicolásito, ahí nosotros lo que damos y brindamos son espacios para que esos miembros de la UNIA puedan llevar sus proyectos, puedan presentar sus proyectos, puedan debatir sus proyectos. Y la unión en este momento es, como se dice, es el escudo, ¿no? Escudo y espada de la nación. Escudo y espada de la nación. Como sabéis todos, la guerra cultural es un tema central en el control de los países. Y unida a ella lo que puede ser la subversión político-ideológica. O sea, cómo conseguir a través de la cultura que un país acabe pensando en lo que el país del frente quiere. Dicho así a grosso modo. Y si hay un gobierno que intenta influir y que sabe que la cultura es un elemento importante a controlar, es Estados Unidos. Unido a eso, claro, el bloqueo que existe en Cuba lo que hace es que mucha gente crea que lo que está fuera puede ser, ya no sé si mejor, pero interesante como para acceder a ello frente a lo que tienen aquí. ¿Qué alternativas hay a la hegemonía? Porque acaba siendo una hegemonía capitalista la que hay fuera
frente a la cultura que existe en Cuba. Se habló de la campaña de alfabetización y como dije, también ahí partimos, se alfabetizó a todo el pueblo para que aprendiera a leer y también para que también aprendiera a seleccionar. El enemigo es muy fuerte, hay que partir de ahí, yo creo. El enemigo es fuerte por todo el mecanismo que maneja, por todo ese dinero que tiene, que puede invertirlo en lo que ellos le dé la gana. Y yo, a mi entender, nosotros los cubanos, tenemos herramientas para enfrentar herramientas humanas, porque a veces es demasiado la técnica que no la tenemos, es demasiado el bombardeo de las maneras que ellos tienen, porque vamos a hablar así, de los grandes escenarios, todo eso, ese engranaje comercial que ellos arman, y que el cubano, teniendo artistas con esa proyección, con esa gran proyección artística, no puedan proyectarse, porque ellos tienen unos mecanismos. Estamos ahí, estamos con nuestra cultura ahí luchando, pero ellos tienen a veces mecanismos. Nosotros tenemos, como decían esta mañana en la conferencia, Rosa Miriam Elizá, de Pascual Serrano e Ignacio Ramonet, que existen muchas formas de una guerra comunicacional contra Cuba y que eso hoy nos está afectando en la cultura fundamentalmente, porque ellos saben que la cultura es uno de los logros de la revolución. Y la mejor forma que nosotros tenemos de enfrentar eso es haciendo lo que sabemos hacer. Seguir defendiendo la cultura. En el sistema editorial del libro nosotros seguimos publicando a nuestros autores, promoviendo la cultura cubana, defendiendo nuestros ideales, pero también defendiendo a nuestros autores, publicando la literatura infantil, la novela, y promoviendo sobre todo nuestros autores en el exterior. Yo pienso que es una guerra que viene de hace tiempo, no es nueva, no es nada nuevo, lo único nuevo son las formas de hacerla y que nosotros estamos preparados culturalmente para poder enfrentarla. El propósito de lograr hegemonía cultural en el caso del gran hegemón de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, para llamarlo por su nombre y apellido, no se reduce a Cuba. Estados Unidos está tratando de lograr hegemonía cultural en el mundo entero. España también. Si lograran que ustedes prefirieran los hot dogs y la Coca-Cola al jamón ibérico y el vino de Ribera del Duero, están liquidados, ¿no? Entonces, por ahí va realmente por ahí la pretensión. Y tienen en esto un largo entrenamiento, tienen en esto un larguísimo entrenamiento. En el año 96 creo que fue, el diario New York Times comenzó a publicar una serie de reportajes en los que hablaba de la Guerra Fría cultural, como durante el periodo de la Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia, o sea, desde 1947, había puesto en marcha un programa para intentar lograr la hegemonía cultural y evitar la propagación del comunismo, en un momento en que luego de la Segunda Guerra Mundial y del papel realmente destacado que había tenido la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la derrota del nazismo, pues propiciaba simpatía, y uno de los grandes intereses de Estados Unidos era evitar que esas simpatías fueran a más, ¿no? Y se creó una cosa que se llamó el Congreso por la Libertad Cultural, que tuvo una vigencia bastante larga y a la que lograron atraer un conjunto de intelectuales que habían sido, porque eso lo buscaron así, intelectuales de izquierda. O sea, se empeñaron en atraer a intelectuales de izquierda como Alfred
Koestler, Isaiah Berlin, un grupo de importantes figuras con mucha prestigio y mucha autoridad, y comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero para que estas personas que estaban desencantadas con la implementación de las ideas del socialismo y la URSS, bueno, de Stalin, nadie simpatizaba con eso, realmente no se debía simpatizar con las cosas que ahí ocurrieron, pues lograran convertirse en la visión dominante. Esta gente que tenía autoridad, prestigio intelectual, al atacar el socialismo que tenía lugar en la Unión Soviética, estaban a la vez promoviendo la visión del mundo del modo de vida americano. ¿Cómo se llama? Sí. Eso después dio lugar a un libro muy interesante, yo se lo recomiendo, de una autora llamada Frances Stoner Saunders, que se llama justamente así. Exactamente, la CIA y la Guerra Fría cultural. Es un excelente texto donde aparecen minuciosamente detallados hasta las partidas, tantos cientos de miles de dólares para financiar esto, para financiar becas, financiar premios, financiar todas esas cosas. Así que tienen una larguísima experiencia y su ambición va mucho más allá de Cuba. Bueno, Cuba les duele, sabemos. Decía el texto de Davito, Cuba duele que Cuba no se haya sometido, que Cuba no haya entregado su independencia y su soberanía a las presiones del imperio. Y yo creo que entre los tantos méritos que habría que atribuirle al comandante en jefe, el mérito de habernos sostenido frente al imperio más poderoso que ha conocido la historia de la humanidad, sería mérito suficiente para quedar ahí para la posteridad el nombre de Fidel. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que aferrarse a las identidades culturales. Y esa visión de la necesidad de aferrarse a las identidades culturales para evitar la consecución de los propósitos de hegemonía cultural que se veían desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Desde el año 82, Amadou Matarembou, entonces director general de la UNESCO, alertaba ya de esos intentos, y Matarembou no era marxista, ni era un líder comunista, ni nada de eso, pero se percataba del afán por uniformar por la cultura. Y la cultura es todo al final, compañeros. La cultura, bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Es prácticamente todo. Nada escapa realmente a la cultura. Y la otra cosa que yo creo que estamos haciendo, una es la preservación de las identidades culturales. Inclusive hasta el nivel de comunidades. O sea, el país ha tomado conciencia de que una de las fortalezas es preservar nuestra identidad, pero incluso al nivel de las comunidades. Estamos tratando de alentar y defender las identidades en las comunidades. Y la otra cosa que yo creo que nos puede ayudar mucho es la participación. Entonces, yo creo que ahí también estamos haciendo un esfuerzo por incrementar, porque cada vez más las masas, el pueblo, sea realmente protagonista de lo que ocurre en el país. Quizás debemos haber comenzado antes, bueno, un aprendizaje. Fidel en algún momento dijo que quizás el gran error había sido creer que alguien sabía qué cosa era el socialismo. En algún momento nos enteramos de que no era así, realmente nadie lo sabía. Estamos en un proceso de aprendizaje y uno de los rasgos, yo creo que caracteriza esos aprendizajes que hemos tenido es que hay que potenciar al máximo la participación de la gente simple y llana, que la gente tenga la capacidad de decidir sobre los asuntos que son realmente relevantes para su vida. Entonces, entre preservar las identidades culturales e incrementar la participación, yo creo que por ahí podría ir un camino que estamos transitando para defendernos del gran hegemón. Yo, como siempre digo, y como decimos en Cuba, cada cual tiene derecho a escoger su vida. Lo que hay que pensar mucho, porque algunos, no vamos a decir la totalidad de los artistas, pero en la mayoría
primero tienen que empezar a buscarse, a ver cómo empiezan una vida artística fuera de Cuba, de una manera. Otra está en la invitación que te hacen a esos lugares siempre que tú hables mal de Cuba. Ahí se te abren las puertas del mundo. Las puertas del mundo ahí se abren cuando tú empiezas a hablar de que la revolución es un fracaso, que si el sistema no funciona, que si el Estado tampoco, y ahí eso es, ya, ahí tienes seguro una entrada a esos escenarios. Otros no, otros estamos ahí resistiendo, otros estamos resistiendo ahí, resistiremos también. Primero porque tenemos un pensamiento, no digo que los demás no lo hayan tenido, pero bueno, flaqueamos, se nos afloraron las piernas, es así. El ser humano es un poco complicado. El ser humano es complicado. Y como siempre digo y respeto, yo siempre respeto, tienen derecho a escoger el camino, pero yo creo que el camino no es un camino digno. No es para nada un camino digno, porque toda esa generación, algunos que se van quedando ahora y llegan a Miami y entonces hablan y estudiaron en las escuelas de artes de música de Cuba y tienen una formación, donde quiera que llegan se siente que son cubanos, por la formación, por, no sé, miles de cosas, pero ahí está, como se dice, la dignidad del hombre, el compromiso del hombre, o la mujer también, vamos a hablar ya de la mujer también. Esa es una de las maneras que ellos tienen de captar artistas en nuestro país. Y hay gente que ha rechazado fortunas así, otros no, otros están donde tenemos que estar. Yo creo que lo que dice Marta es cierto, y últimamente en la música es donde más lo hemos visto, y no es por gusto, porque también la música es como, le llega más a grandes masas, y es donde han dedicado bastante dinero en el último tiempo, con videoclips bastante llamativos, que se ve que llevan bastante presupuesto. En el mundo de los escritores tal vez es un poco más, no es que no pasa también, pero como llega de otra forma a un menor número de la población, claro. También es un poquito más suave, pero también nos ha pasado y hemos perdido, grandes escritores y no grandes escritores, sí, pero algunos escritores grandes, que forman parte de nuestros catálogos, entonces nosotros también, pero combatirlo de alguna manera. Yo no creo que sea hoy una forma tan fácil de hacerlo, porque realmente nosotros les ofrecemos lo que tenemos, pero cuando salimos fuera de Cuba también vemos que no es fácil publicar. Y a veces en Cuba existen unas condiciones para poder publicar un libro que en otro país no están. Como empezaron hablando también, la revolución fue el principal fenómeno cultural, después viene la creación de estas instituciones. En Cuba se crea la imprenta el 31 de marzo de 1959, dirigida por Alejo Carpentier. Esto ya era un salto muy grande, que la gente veía a estos rebeldes bajar de la sierra, entonces no se imaginaban que pudieran tener esta cultura o estas inquietudes. Después, la campaña de alfabetización, por supuesto, es la base de todos estos procesos culturales. Aparece la creación del Instituto Cubano del Libro en el año 67 con 7 editoriales nacionales. En este momento ya tenemos más de 182 sellos editoriales. Estos con diversas publicaciones. Además publicamos en el año de 800 a 1000 novedades con 2,5 millones de ejemplares. Una de las editoriales más jóvenes que tenemos es Sensemayá, que va dedicada fundamentalmente a promover, divulgar y rescatar la obra de Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional. Entonces, esta es la única forma que nosotros tenemos de defender y atraer a nuestros autores que siguen publicando en Cuba, les gusta publicar en Cuba, en nuestras editoriales, que siguen siendo prestigiosas.
religiosa. Y muchos de estos escritores que salen después al exterior, es como dice Marta, han sido formados en nuestras editoriales, en nuestros talleres literarios, y esto les ha dado su quehacer y aunque hagan su vida fuera de Cuba, nosotros a veces lo que no es que una gente quiera hacer su vida fuera de Cuba, sino es la proyección que tiene después hacia el lugar que te formó y que te ha dado toda la educación que tú tienes. Otro proceso que también hemos visto en Cuba es la formación de los públicos. Nosotros tenemos todas estas instituciones culturales, pero también existe porque existe un público que lo consume, un público que siempre está atento. Podemos ver la Feria del Libro, que es el evento cultural más importante que se da en La Habana, con permiso de los músicos, que podrán decir, pero la Feria del Libro, con su sede en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, recibe, y las subsedes de La Habana recibe más de 1 millón de personas que vienen con la familia. Es una fiesta cultural donde integramos todas las manifestaciones del arte, todas las manifestaciones de la cultura. Entonces, todo esto lo podemos hacer porque tenemos una revolución, por supuesto, que nos respalda, unas instituciones culturales que nos respaldan y un pueblo que está ahí para participar con nosotros, porque si no, fuera imposible. No sé, ¿se puede hablar de cultura del pueblo de los Estados Unidos? Yo creo que sí. Si nos atenemos a la definición que de cultura dio la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de 1982, celebrada en México, que ahora recientemente se celebró otra para conmemorar los 40 años. Sí, es cultura también. Una cultura en la que tienen una gran fuerza, una gran presencia, valores negativos, o le podemos llamar antivalores. Si usted me pregunta cuál es el gran logro de la élite en Estados Unidos, yo le diría que es la cultura que han logrado sembrar en una gran parte de la población de ese país. Es una cultura también. Sí, desde mi punto de vista, deja mucho que desear, ¿no? Porque es una cultura que al estar basada, al tener como elemento central la persecución de la ganancia, que es lo que ha caracterizado a esa cultura, y una pretendida libertad individual que al final lo que ha hecho es estimular y exacerbar hasta límites inenarrables el individualismo. Es un país en donde, por ejemplo, matan 20 niños en una escuela y después es imposible ni siquiera intentar ejercer algún tipo de control sobre las armas, porque no se puede ni siquiera avanzar un poco en alguna legislación que le ponga control a eso, porque en la cultura de ese pueblo, el político que tome partido al lado de esa idea es un perdedor en las elecciones. Entonces, yo diría que esa cultura que está en una parte, no en todo el pueblo norteamericano, y mucha gente valiosa en el pueblo norteamericano como en todas partes, pero en una gran parte del pueblo norteamericano hay una cultura preñada de valores negativos, valores que ponen en riesgo, si esa cultura se hiciera en algún momento prevalente, pues, si lograran la hegemonía a que aspiran, estamos condenados como género, vamos a desaparecer, pero es cultura. No, por eso yo creo que se ha utilizado el término guerra cultural. O sea, ¿cuál es el afán último del hegemón? Bueno, que su cultura sea la que prevalezca, sea la que generalice en el mundo, que seamos como ellos. Dios nos libre, ¿no?, de que seamos como ellos, porque eso significaría el final. Una de las grandes fortalezas del capitalismo es su capacidad de asimilar. O sea, no solo anulan, sino pueden anular, asimilan. Yo tengo la idea de que algunos artistas realmente importantes, que en su momento fueron paradigmas del compromiso social, poco a poco fueron siendo asimilados, y nombre sí no me va a decir porque no lo voy a decir.
yo sí puedo decir que en Cuba los artistas son justamente privilegiados. Cuando digo justamente privilegiados, quiero decir que por lo general el nivel de vida de los artistas, sean de la plástica, sean del cine, sean de la música, es mayor que el del resto de la población. Pero la población lo ve con respeto. O sea, jamás he escuchado a la gente hablar mal porque, no sé, Choco, por ejemplo, que es un pintor, un gran pintor cubano, hermano mío, viva mejor que otra gente. No, la gente lo acepta, lo reconoce. Esos artistas que se fueron vivían en Cuba como príncipes, tanto de Semer bueno, como gente de zona, como Leoni Torres, que ahora dice que para él es un paradigma Willy Chirino, vivían como príncipes, porque justamente por las condiciones económicas en que mi país ha vivido, los ingresos que ellos lograban, porque una buena parte de su actividad tenía trascendencia, actuaban en el extranjero y luego se beneficiaban de lo que la sociedad socialista tenía para repartir entre nosotros. O sea, podían ganar $50,000 en una gira, pero cuando regresaban al país, igual, si necesitaban hacer un trasplante de corazón, pues no les costaba nada, como no le cuesta a ningún cubano. Nada puede garantizar que eso no pase. Nada puede garantizar que eso no vaya a ocurrir. Pero sí tenemos el deber de hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Las instituciones culturales tienen que perfeccionar su trabajo, tener cada vez un diálogo más estrecho, de mayor confianza mutua con los artistas y los creadores. Tenemos que incrementar cada vez más la libertad creativa de nuestros artistas. Eso es lo que nosotros podemos hacer, hacerlo bien, lo que tenemos que hacer, pero aunque lo hagamos bien, no garantiza que no vuelva a pasar eso. Pero sí tenemos la obligación de hacerlo mejor, y ese es un empeño en el que estamos también involucrados hoy. Las condiciones económicas de la sociedad cubana favorecen ahora muchas cosas. Yo creo que nadie puede dudar que todo este entusiasmo que han experimentado en los últimos tiempos los enemigos de la revolución cubana tiene mucho que ver con nuestras dificultades económicas que, como muchos de nuestros compañeros han explicado y han dialogado con ustedes, tienen mucho que ver con el bloqueo, que es un acto genocida contra todo el pueblo cubano, porque no está dirigido contra el gobierno. Esa es la gran mentira. Está dirigido contra las personas. O sea, lo que se quiere es que sufran las personas, ¿sí? Y que el sufrimiento llegue a un extremo tal que provoque un estallido social. Es como tirar sangre en el mar donde están los tiburones, ¿no? Y han acudido entonces, pues los tiburones han acudido a la convocatoria de las dificultades económicas por las que el país está pasando en este momento. Una parte es del bloqueo, otra parte es nuestra. O sea, no equivocarse, no engañarse. Tenemos una responsabilidad importante también en las dificultades que tenemos, y tenemos que trabajar más, y tenemos que trabajar mejor y ser más eficientes en la producción, en la organización y la realización de la producción, y tenemos que ser más eficientes haciendo casa, y tenemos que ser más eficientes sembrando malangue, yuca y boniato para garantizar la comida de la gente. De eso no cabe duda ninguna. Pero hay una gran responsabilidad, enorme responsabilidad del bloqueo, y luego vino la pandemia. Que vino a agravar todo lo que estaba ya ocurriendo, porque las medidas que adoptó la administración del impresentable de Donald Trump fueron quirúrgicas. O sea, fue con un bisturí, analizando la economía cubana sector a sector para saber de qué manera
nos podía afectar más. Y entonces viene después de eso, después de 243 medidas de reforzamiento del bloqueo, viene la pandemia que nos golpeó. También puso de manifiesto, y yo no quería dejar de hablar de esto. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Cuidado. Sí. Puso también de manifiesto esas fortalezas culturales de la nación. Bueno, ustedes le dieron ayer un aplauso merecidísimo a la doctora Belinda Sánchez. Ellos fueron los héroes, pero junto con ellos el pueblo cubano, seamos claros. O sea, ellos fueron la cabeza visible de esa epopeya de la nación para defenderse del SARS-CoV-2, pero junto con ellos el pueblo cubano. Había que ver las madres con los niños en brazos, llevándolos a los ensayos clínicos. Eran ensayos clínicos de las vacunas, que de funcionar entonces protegerían al resto de los niños del país. Miren, la farmacéutica, hoy cuando Belinda hablaba en esta misma sala de las vacunas, yo decía, caramba, Belinda tendría que haber mencionado que nuestros ensayos clínicos se hicieron con un número mucho mayor de sujetos que los ensayos de Pfizer y Moderna y todo eso, porque probablemente Pfizer y Moderna tienen que pagar a los sujetos que van a formar parte de los ensayos clínicos. Cuba nadie pagó. Era una necesidad desarrollar la vacuna y lo entendió todo el mundo, incluso las madres que llevaron esos niños en los brazos, confiados para probar las vacunas que nuestros científicos estaban elaborando. Y luego cuando se habló de vacunarse, fue también la respuesta masiva. Ustedes saben que en muchos países civilizados y desarrollados, incluyendo países de la cultísima Europa, hubo movimientos antivacunas y gente que se negó a vacunarse, y no solo se negó a vacunarse, sino comenzaron a formar grupos de opinión y tratar. Bueno, eso en Cuba no pasó. En la pobre y subdesarrollada Cuba, eso no ocurrió. Esas son fortalezas que, en mi modestísima opinión, tienen que ver con la cultura. Sí puedo decir que se nos dificulta mucho la participación de Cuba en eventos internacionales. Claro, pasa siempre, en muchas ocasiones, por un tema de presupuesto, pero a pesar de eso tratamos de hacer un esfuerzo muy grande por participar. Yo hablo desde el punto de vista literario, ¿no?, que es el que más yo trabajo. Hacemos un esfuerzo muy grande por participar en las ferias internacionales del libro, sobre todo en América Latina. Ya en Europa nos cuesta un poco más, pero también tenemos participación en Frankfurt, donde hacemos una gestión y venta de derechos editoriales, que es a lo que se dedica principalmente esta feria. Pero en el área, ahora mismo Argentina, en el mes de junio, tuvo a La Habana como ciudad invitada de honor y tuvimos un intercambio muy grande de autores. Estos son los espacios que nosotros tratamos de aprovechar, porque por supuesto el tema del bloqueo no nos permite una circulación del libro cubano fuera, porque el único momento que tenemos es este espacio en las ventas en las ferias internacionales, pero no estamos incluidos en estos circuitos de venta en las grandes librerías, como también está limitada la entrada a Cuba, y todo pasa por el tema bloqueo, porque nunca tenemos forma de pago, y las editoriales se cansan de hacer ese tipo de gestión con Cuba, lo mismo hacia adentro que hacia afuera, porque a la hora de emitir un pago no hay un banco que nos quiera respaldar. Entonces es muy difícil, porque hemos hablado de la guerra cultural, pero todo pasa por el tema bloqueo al final. Y sí, puede ser que no tengamos datos, pero de forma individual las redes y esta nueva forma de conectarse le ha dado a los autores cubanos la posibilidad de conectarse con editoriales extranjeras. Y aquí mismo en España tenemos muchos autores que hoy están publicando con editoriales, autores jóvenes que
que a veces no son muy conocidos, pero que sí están publicando. La obra de Nicolás Guillén nos las piden bastante para publicarla en el exterior, Alejo Carpentier, bueno, Fidel, y puede ser que los números hayan tal vez bajado en nombres que nosotros no conocemos, pero de forma individual. Si hay muchos jóvenes que están surgiendo hoy y que están llegando a través de editoriales independientes en otros países, y eso también es para nosotros es interesante. Tal vez tendríamos que valorar, hacer un estudio y ver los números. En la música también yo creo que... En la música se pasa lo mismo. Sobre todo en lo que va en el derecho de autor. La proyección tenemos autores cubanos, ahí voy a hablar de Matamoros, no sé, los grandes, y que no se puede cobrar ese dinero. Ese dinero está congelado en Estados Unidos. Cuba no puede, los autores no pueden, el autor, no sé, la misma Guantanamera, Son de la Loma, todas esas cosas, no se pueden cobrar por el bloqueo. Por el bloqueo, iba a decir una barbaridad, yo me conozco. Y no pueden cobrar ese dinero. Ahí está el bloqueo. Ahí está el bloqueo. Las disqueras no se le permite entrar, a no ser, que a veces hago yo, o hacemos muchos artistas, que yo tengo una disquera en Cuba, Colibrí, y yo esta vez no traje disco porque todo me cogió movida, el ciclón, la luz, el apagón, no me dio tiempo a esto. Pero yo cada vez que vengo aquí, yo traigo mis discos y los vendo en las actividades solidarias, que viene siendo el mercado, pero no, tampoco dejan entrar las disqueras. Para que vean cómo va existiendo excelentes artistas en nuestro país, excelentes músicos en nuestro país. El tema de la moderna poesía fue un tema de bastante, dolor para todos. Ahora se está recuperando el inmueble como librería, pero en cuanto a la producción de libros, este último año, por supuesto, hemos tenido muchas dificultades. Ya veníamos con dificultades anteriores, pero este último año han crecido estas dificultades después de la pandemia, pero los libros que iban a la moderna poesía pertenecían a un sistema cubano de impresión en el exterior, y esto se suspendió. Era un contrato que existía entre Cuba y Colombia, que era muy bueno, pero se suspendió por un problema de lo mismo, de financiamiento, de pagos, de sistemas de pago, ni siquiera del dinero, sobre todo de las formas de sistemas de pago. Ahora en el país se está haciendo una inversión en la industria poligráfica. Nosotros lo primero que, sabemos que todo lo que depende de la industria poligráfica es importado. Nada de esto se produce en el país, y a pesar de todo, el país nunca deja de comprarnos todos estos insumos que son muy caros, que son bastante caros, pero se respalda el plan editorial de la Feria del Libro y el plan editorial del sistema de educación, que sobrepasa el de la Feria del Libro por el sistema educacional cubano. Pero estos dos sí se siguen priorizando. Y existen otras formas ahora que se están experimentando, que se acaba de inaugurar una librería en La Habana del Fondo de Cultura Económica, y otra librería de la editorial Ocean Sur, que es otra editorial extranjera, pero que publica libros de muchos autores cubanos, se han especializado de ellos. Y estas han sido las formas que se han buscado hasta el momento para tratar de contrarrestar esta falta que tenemos de la literatura que nos llegaba ahí a la moderna poesía. Hay otra editorial cubana que se llama Ediciones Cubanas, que también está recibiendo un financiamiento directo del Ministerio de Cultura y que está imprimiendo algunos libros en el exterior. Nosotros pensamos que con la modernización de la poligrafía esto pueda mejorar en la última etapa. En cuanto a la censura, ¿qué les puedo decir de la censura? Yo pienso que censura puede existir en cualquier lugar, lo acaba de explicar el trovador aquí, cómo fueron quitándole espacios, pero en Cuba existe, cada editorial tiene un consejo editorial, y ellos son los que deciden qué es lo que se publica, qué es lo que no se publica. Yo pienso que sobre todo va a primar la calidad de la obra. Nosotros vamos a ir siempre a la calidad, y después se harán otros análisis. Cada editorial tiene un perfil, si es de literatura infantil, si es poesía, tiene sus catálogos, tiene sus autores,
y nosotros iremos publicando siempre según los intereses de nuestra población. Existen demandas insatisfechas, existen diferentes mecanismos para saber qué es lo que quiere. Pasamos por una situación muy difícil de derecho de autor. Nosotros a veces queremos publicar autores que están en el extranjero y que en el momento se convierten en un fenómeno literario, y queremos que en Cuba esto se conozca, y bueno, no lo podemos hacer muchas veces por un problema de derecho de autor, como contamos con otros autores que nos brindan sus derechos de forma gratuita para que pueda el libro circular en Cuba. Otra cosa que nos afecta mucho y que estamos tratando de también combinarlo es la literatura digital. Llevar a un formato digital muchos libros para, como tenemos esta problemática con los insumos, llevarlos a un sistema digital, y también ha tenido aceptación dentro de Cuba, pero a la hora de comercializar fuera de Cuba no nos aceptan nuestras plataformas. Ninguna de nuestras plataformas puede tener un sitio, pueden hospedarse en algún lugar. Tenemos que recurrir a terceros. Ya cuando pasamos a terceros que no somos ni visibles, entonces ahí volvemos al mismo problema de cómo podemos nosotros promover, cómo podemos posicionarnos en un mercado internacional y promover a estos autores jóvenes que mucha gente todavía no los conoce, y tenemos dentro de la isla muchos autores con mucho valor y que merece la pena conocerlos. Yo le decía ayer a Nicolásito que estos espacios de solidaridad para nosotros también son muy buenos, porque nos pueden ayudar, como nos ayudan hasta ahora, pero nos pueden ayudar. Le pedimos a nuestras embajadas también que nos ayuden con la promoción de la feria, con la promoción de nuestros autores, a estos espacios donde nosotros no podemos llegar físicamente por un problema de recursos, que podemos aprovechar todos estos espacios también. Yo veo la subvención en Cuba, existe, un país, pero en la cultura yo la veo como una protección de la cultura. Hay muchos artistas subvencionados. Esos artistas subvencionados llevan más, se lo han ganado con su obra, con su proyección, con su trabajo. Es una subvención que recibimos mensual fija. No todos los artistas son subvencionados. No todos los artistas, pero la mayoría sí. Y yo lo veo más bien como la protección de maneras que tenemos en nuestra sociedad, en la música, en la misma música. Voy a poner un ejemplo. Los trovadores cubanos. Los trovadores cubanos, cuando empezamos a oír quiénes son los más importantes. Silvio, Pablo. Ahí. Pero hay que proteger la trova, hay que buscar de que eso no se vaya, de que eso esté vivo, de que sigamos trabajando y haciendo lo que hemos estado haciendo, cantándole a nuestro proceso revolucionario. Yo lo veo de esa manera. Nosotros no somos comerciales tampoco. Silvio y Pablo lo han logrado con su trabajo. Son fundadores de la nueva trova. Se proyectaron en un momento donde la canción en el mundo empezaba a surgir. Porque aquí en España estaba Ana Belén. A mí no se me olvida Ana Belén cantando con tu abuelo en los jardines de la Unidad. Ana Belén con Víctor Manuel y tu abuelo al lado. La muralla, eso está en la televisión, en blanco y negro, eso está viejo eso. En blanco, pero qué cosa más linda, qué cosa más linda. O sea, que la canción, este tipo de canción que hacemos nosotros, que no somos comerciales, La suerte es que la obra de Pablo y Silvio es aplastante y se impuso en un momento histórico de nuestro proceso. Entonces, hay que cuidar la trova, como te digo, hay que cuidar el folclórico nacional. También son subvencionados. Hay que cuidarlo. Y entonces también estamos en el compromiso de, como somos subvencionados, cantar donde haga falta. No buscando dinero. Ya tenemos la subvención. Ahora tenemos que proyectarnos artísticamente.
Hay que ir vamos para Pinar del Río. Hay que estar una semana en Pinar cantando. Estamos cantando. Estamos justificando la subvención. ¿Entienden? ¿Me expliqué? Entonces, compañeros, colegas, en medio de una pandemia, que los artistas, ya no los subvencionados, todos los artistas cubanos, no se les dejó de pagar ni un mes. Ahora ustedes dicen, yo decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va el Estado en medio de luchando por una vacuna, sacar la vacuna, esto? Compañeros, no todos los artistas, ya no estoy hablando de los que tienen trayectoria y se les reconoce el trabajo, no. Todos, hasta el que no trabajaba, hay gente que no se acordaba que era artista. ¿Qué? Y le dieron todos los meses. Dígame algo de eso. Es un aplauso y grande. Esfuerzo del Estado, del gobierno, del Ministerio de Cultura, de todo. Y nosotros teníamos que trabajar, había que cantar en medio de la pandemia. Íbamos a los vacunatorios. O sea, los artistas intentaron retribuir eso de alguna manera. Fue un boom de la presencia de los artistas en la televisión, a través de las redes sociales, sí, como nunca antes. O sea, fue un salto, o sea, hay un antes y un después de la pandemia con la presencia de los artistas, porque los artistas se sintieron obligados de alguna manera a acompañar al pueblo en aquella tragedia por la que estábamos pasando. Yo puedo citar con la censura. Lo último. De la sí, censura. sigue con la censura. Acabamos con eso, sí. Bueno, a ver, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Yo quisiera saber en qué país Si no hay censura. no actúa la censura. Que justamente yo ya para acabar le estaba diciendo a Marta mientras hablaba Sandra que la censura nuestra es económica, quiero decir que los autores aquí muchas veces escribimos lo que queremos, pero muchas veces tenemos que escribir pensando qué es lo que van a querer las editoriales para que nos contraten lo que estamos escribiendo. Es decir, que es una censura diferente, pero también es una censura. Es decir, que hablábamos, bueno, yo ahora acabo yo con el feminismo y dejo que cierre Fidel, es como la prostitución o los bienes de alquiler, es decir, que cuando uno no tiene dinero, el pobre tiene que vender lo que tiene, el artista tiene que vender su canción y cambiarla si se lo pide la editorial que sea. Bueno, dejemos que cierre Nicolás y ya cerramos, que por lo visto corre un poco de prisa que cerremos. Bueno, lo que quería decir es que en Cuba no me imagino jamás que vayamos a publicar o a promover un disco de Willy Chirino, que es un enemigo declarado y el tema que los ha compuesto para intentar dañar la revolución. Yo creo que la revolución sigue conservando el derecho a defenderse que Fidel reclamó en palabras a los intelectuales, pero eso no significa que no haya espacio para la crítica. Y ya además leído de los autores cubanos en el extranjero, el más conocido creo que debe ser Leonardo Padura, ¿no? Sí. Probablemente estemos de acuerdo con eso, Leonardo Padura. Leonardo Padura ha sido muy crítico muchas veces, y en algunos de sus textos está la crítica, una crítica severa, pero toda la obra de Padura se ha publicado. Alguna vez nos hemos demorado un poco en reconocer y hacer público el reconocimiento de los premios y los méritos de Padura, que en mi opinión está mal. No, si Padura ganó el premio Príncipe, hay que decirlo que Padura ganó el premio Príncipe de la Poesía. Pero le dimos el Premio Nacional de Literatura. Se le dio el Premio Nacional y se le dio la orden. Y se le dio... La orden por la cultura cubana. Más. La Carpentier. La medalla Alejo Carpentier se le otorgó a Padura. Y Padura es crítico. Digo que de entre los más acérrimos enemigos de la revolución cubana, bueno, pues Guillermo Cabrera Infante, ¿vale? Para mencionar a alguien. La revista, la Gaceta de Cuba, me consta que intentó publicar
a Guillermo Cabrera No Infante. quiso él, me parece. No quiso él. Él no quiso. No quiso él.